Porque resulta que este fin de semana, y ya quiero que se calmen en ese chat, pero pues tal vez con lo que voy a contar no se calman tanto, este fin de semana estalló el rumor de que a Millonarios lo iba a comprar el Citigroup. Recordemos que es el Citigroup primero, ¿sí? El Citigroup es un grupo que es dueño, sí, del Manchester City, pero aparte de eso, es dueño de una lista larguísima de equipos. Es un grupo que es fundado por el grupo Abu Dhabi United. Básicamente es la familia real de Abu Dhabi. Están podridos en plata. Son los dueños del 100% del Manchester City, del 100% del Melbourne City, del 100% del Troyes o Troyes, si ustedes no... Hola, la señor francés, del 99% del Lommel de Bélgica, del 94.9% del Palermo, del 90% del Bahía, del 100%, por supuesto, me faltaban los locales, del Montevideo City, que era el antiguo Torque. Es todo un proyecto, incluye al New York City, son dueños del 80%, incluye al Mumbai City, de la Premier de la India, 65%. Es un proyecto que básicamente ha revolucionado el fútbol mundial, que ha generado muchos problemas, muchos. En el Girona, que lo vemos ahí, o sea, fíjense, en el Girona tuvieron que hacer la vuelta y bajar el porcentaje para la competición en Champions, porque acuérdense lo que pasó ahorita en el Mundial de Clubes, que Pachuca y León, que pertenecen a un grupo y tuvieron que sacar a uno, pues estos que obviamente, hombre, son árabes, saben cómo es la vuelta. Estos hicieron la vuelta y bajaron el porcentaje. En el Girona, en estos momentos son dueños solamente del 47%. Así el Girona y el Manchester City podían competir en Champions, ¿sí? Sin problema. Pero lo cierto es que estos fenómenos de grupos son una realidad global. Y son una realidad global en la que hace rato Colombia entró en ella, ¿sí? Entró en ella con un grupo que se llama Amber, que es el dueño del 87% de Millonarios. Amber, ojo, no solo es dueño de Millonarios, ¿sí? Es dueño de Millonarios, es dueño del Lens en Francia, es dueño del Padova en Italia y es dueño del Real Zaragoza. Si uno compara, es un grupo pequeño. ¿Quién es el responsable de ese dueño o el responsable de ese grupo de millonarios? Un señor que pues todos conocemos, ¿sí? Que se llama Joseph Uğurlian. Yo soy terrible, siempre digo Joseph, don José, Pepe. Ahí lo ven, fíjense, con su bufanda del Lens, porque el tipo al Lens hasta la muerte, o sea, en Bogotá nunca lo han visto con la de Millonarios, en Bogotá nunca lo han visto con la bufanda de Millonarios, con una camiseta de Millonarios, pero el tipo con el Lens hasta la muerte. ¿Sí? Tenemos fotos de celebración, eso, vea. ¿Por qué? Porque él llegó al Lens y lo recuperó económicamente, y hay que decirlo. Y no solamente eso, el Lens llegó a ser subcampeón de Francia. Claro, cuando uno va a mirar las vueltas que ha hecho el señor Uğurlian, por supuesto, ha ganado títulos con Millonarios, ¿sí? Es decir, Amber, desde que llegó Amber, Millonarios ha sido campeón del 2012, 2017 y 2023, títulos de Copa, títulos de Superliga y demás. Con el Lens no, pero es que el Lens es el que le da plata, ¿sí? Recuerden, vendió a Louis Openda al Leipzig en 40 millones de euros. A Fofana se lo vendió a los árabes de Al-Nassr en casi 30 millones de euros. Vendió a Doucouré al Crystal Palace como en 24 millones de euros. O sea, el Lens le genera mucha plata. El Lens es su prioridad. El Lens es su prioridad. El Padua es importante. ¿Sí? Es importante. Y Millonarios se lo dejó a Serpa. ¿Por qué a Serpa? Porque Gustavo Serpa es el que maneja la parte accionaria de Amber para Latinoamérica. Recuerden, este señor no solamente es, o sea, Joseph, el amigo Joseph, el primero de las Kardashian, no solamente es un multimillonario dueño de equipos de fútbol. Él en estos momentos es el máximo accionista del grupo Prisa, dueño de Caracol Radio. Por eso en Caracol Radio siempre están las noticias de Millonarios. Es el presidente del Grupo Prisa y su representante en la junta directiva del Grupo Prisa es Gustavo Serpa. O sea, su representante para todo es Gustavo Serpa. Y yo celebro que los hinchas de Millonarios se organicen y manden cartas y generaron un spam de correo para mandarle un correo a este man o a Amber diciendo, mierda, hay que sacar a Serpa y a Camacho de acá. Nada va a pasar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues Serpa lo tiene ganando plata.
Y en estos momentos, recuerden, Millonarios es el equipo más rentable del fútbol profesional colombiano. A falta del informe del año pasado, seguimos con el informe del año anterior, y en ese informe, Millonarios es el equipo que más genera plata en Colombia. Y como es el equipo que más genera plata, esa plática no se reinvierte localmente, que sí, algo se reinvierte, esa plática se va derecho para Amber, porque Amber necesita tapar un hueco gigantesco en Prisa. Por eso es algo que yo ya les había contado en otro programa, los chicharrones de Millonarios, en donde no se va a invertir. Y vean cómo está Millonarios este semestre. Inversión no hay, plata no hay. O sea, plata sí hay, el tipo está podrido en plata, pero es que necesita tapar un montón de huecos en sus otras empresas, entonces venga para acá. Por eso, por la necesidad de tapar los huecos, apareció en su momento, hace más o menos un mes, el rumor de no, este man está interesado en vender a los equipos. ¿Sí? Este man va a tener que salir de los equipos porque necesita efectivo. Resulta y acontece que en la junta accionaria del Lens se sentó y le preguntaron, y pues esto lo sacó L'Equipe, el diario L'Equipe de Francia, que es el diario deportivo más importante de Francia, ¿sí? Y en esta nota, que quíteme la pantallita para poder hacer la traducción completa, porque pues es que acá, hola la señor francés, mi hola la señor francés se perdió hace rato, pero lo importante está en la parte de abajo, ¿sí? Lo interrogamos sobre las ofertas recibidas principalmente de un fondo italoamericano, esto es el último párrafo, que se llama Primera Capital por el club Padua, el Padova. Y el señor Joseph dijo seriamente, no va a vender a ninguno de sus clubes, ni a Millonarios, ni al Lens, ni al Padova, ni al Zaragoza. ¿Sí? No va a vender a ninguno de esos clubes. Lo importante fue esa frase dicha esto por Joseph Hugo Briand, ¿sí? El pasado 26 de mayo. En la explicación de, este fue el resumen de la temporada, esto es lo que ganamos. En la próxima temporada, miren, en el primer párrafo hizo, la masa salarial está en unos 40 millones de euros, pero este año nuestra ambición es bajar la masa salarial de 27 a 28. O sea, el tipo está en plan recorte del Lens a todos, ¿sí? Del Lens, del Zaragoza, del Padua y de Millonarios. Pero los va a seguir teniendo. ¿Por qué los va a seguir teniendo? Porque el fútbol genera unos activos inmediatos. En estos momentos, uno de los jugadores del Lens es pretendido por la Roma en 25 millones de euros. Y otra noticia reciente es que Gurlian dijo que no lo vendía sino en 27. Y él se puede ir en 27. Y eso va a llegar a facilitar el flujo de caja del señor. Entonces, él ya había dicho que no está interesado. Millonarios en su plan quinquenal, que ya se venció, entonces pues hay que sacar un nuevo plan quinquenal, por supuesto piensa en rentabilidad. Rentabilidad es generar ingresos, que quede plata, ¿sí? El balance entre gastos e ingresos. Y tiene que ser alto, y lo ha venido siendo en los últimos años. Entonces el reto es eso, ¿sí? El reto es generar más ingresos, el reto es que entre más plata. Y en el caso de Millonarios en particular, pues como no va a tener más ingresos porque no está en Libertadores, porque no fue campeón, porque bla, 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 usted baja los costos de nómina. Miren la nómina de Millonarios, una nómina barata, barata, barata. Bien, bien barata. Ahora, ¿por qué se genera este rumor del Citigroup? Y eso sí es cierto, ¿sí? Serpa fue entrevistado por el diario El Tiempo y me gustaría, Wallace, que mostremos los pantallazos del diario El Tiempo, ¿sí? Gustavo Serpa desmiente categóricamente versión de prensa sobre supuesto interés del Citigroup de comprar a Millonarios. Veamos la frase, porque en El Tiempo lo llamaron, ¿sí? Al respecto, El Tiempo consultó a Gustavo Serpa, alto dirigente del club embajador, representante del fondo de inversión Amber Capital, firma extranjera que controla el club, quien negó la versión de manera tajante. ¡Mentira! Fue su respuesta a este diario el domingo 10 de agosto. ¡Mentira! Sí es mentira, no lo van a vender, pero sí es verdad que preguntaron. Preguntaron. ¿Por qué? Porque Colombia es interesante, porque salen muchos jugadores que potencialmente, recuerden, en estos momentos Colombia es uno de los principales exportadores de futbolistas del mundo. Ojo, ojo a esto, y esto lo hablamos hace poco. Colombia en el último año y medio, 2 años, ha vendido menos desde Colombia, pero los jugadores colombianos en el exterior se están moviendo como locos, pero como locos. O sea, Colombia movió el mercado, o sea, jugadores colombianos movieron el mercado en este mercado de verano europeo.
¿sí? Comenzando por supuesto con Luis Díaz, pero piensen en Millonarias, pero piensen en Ríos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y ventas más pequeñas. Millonarios sigue sacando jugadores de 1 millón, de $1,500,000, pero se están yendo. Un montón de pelados se están yendo. Ese es el negocio de Millonarios. ¿Lo volvieron un Envigado? Sí, asúmanlo. Esos son los dueños de Millonarios. Pero ese negocio es interesante para un grupo como el Citigroup. Ese negocio es interesante para un grupo como, por ejemplo, el famoso grupo de Deadpool. ¿Se acuerdan? Ryan Reynolds, dueño del West Ham, pero no solamente dueño del West Ham, sino con inversión en el Necaxa. Si ustedes se meten en estos momentos a Disney+, van a encontrar un documental sobre el Necaxa, ¿sí? Dirigido por Eva Longoria, porque ella también hace parte de la sociedad, de ese grupo de inversión. Entonces le metieron plata al Necaxa. Ese grupo fue el que le metió plata a Equidad, por ejemplo. Recuerden que al Huila le metió plata el Independiente del Valle, que está generando su propio grupito en Latinoamérica. Es decir, estamos ante una posible transformación del fútbol profesional colombiano con inversiones de afuera. Y retomando una conversación vieja, en el Deportivo Cali están esperando que llegue plata de afuera para poder salvarse, porque el Deportivo Cali está en la inmunda de deudas y necesitan que llegue plata de afuera. Eso hace, por ejemplo, en el caso del Deportivo Cali, que el equipo no esté tan caro por lo que tiene tantas deudas. Millonarios es caro. ¿Sí? Millonarios es caro. Entonces la inversión no es tan interesante. Ahora, se abriría la puerta a una figura como la del Bolívar. Recuerden que Bolívar no pertenece al Citigroup, pero tiene un porcentaje menor el Citigroup en el Bolívar de La Paz, y eso hace que, por supuesto, y recuerden, Bolívar y Millonarios vienen haciendo negocios recientemente, está la posibilidad. ¿No lo van a vender? No, no lo van a vender. Millonarios sigue en manos de Amber. Es parte de su caja menor. Literalmente es parte de su caja menor. La plata que se genera acá se va derechito para España a tapar huecos que tiene allá el señor Joseph. La caja grande es Lens. El Padua, o Padua, como le quieran decir, es la caja mediana. Pero Millonarios es caja menor para los transportes y para las gaseosas. Y no lo va a soltar. Pero sí vinieron a verlo. Por eso salió el rumor. Sí vinieron a preguntar, a ver cómo es la vuelta, qué pasó acá, qué hay para hacer. ¿Qué hay para hacer? El Citigroup está preguntando en Colombia qué hay para hacer, y eso es interesante, porque se abre el abanico para cualquiera de los otros equipos. Porque con Millonarios no va a ser, a menos de que se logre otra figura, no la venta, pero ¿y por qué no otros? Fíjense que ese modelo a escala, Fortaleza lo está teniendo, no con un grupo internacional, pero sí con generar escuelas, por eso la llegada de Rigo, de Carlos Vives y de otros inversionistas para empezar a generar un aprovechamiento diferente del fútbol. Es por fin la profesionalización de la dirigencia, si lo quieren decir de esa forma, porque vamos a pasar de dirigentes que manejan esto como tiendas, que tienen vínculos con traquetos, que tienen unos historiales delictivos grandísimos. Saludo a Eduardo Dávila, que siempre es tendencia y debería ser tendencia hasta que se vaya de la Unión Magdalena. Es cambiar eso a empezar a pensar esto cada vez más industrialmente. ¿Qué es doloroso ese cambio industrial? Claro. Porque, retomando la conversación con Alejandro Villanueva, esos cambios industriales buscan turistas, no buscan hinchas, sino buscan hinchas en propiedad. Entonces es una situación que sí se dio, pero que no se va a dar. Es decir, sí vinieron, sí miraron, pero la respuesta desde Amber es no. Ya vimos la frase que le dio al equipo el propio dueño de Amber. No voy a vender ninguno de mis equipos, ni el Zaragoza, ni el Lens. Lens no lo va a soltar nunca. Si sigue sacando jugadores de más de 20 millones de euros, no lo va a soltar nunca, ¿sí? Ni el Padua, en el que pretende empezar a sacar jugadores de ese talante, ni Millonarios, que con sus jugadores de millón, millón y medio, $2 millones le sirve para cuadrar cajita. No lo va a vender. Tendría que ser una oferta gigantesca, enorme, para que lo venda. Porque sí es cierto, necesita flujo de caja el señor Hugo Glián, lo necesita para tapar todos sus entuertos en Prisa. Grandes momentos. Pero bueno, esto es Historias Secretas. Acá les contamos cosas que no les van a contar en otras partes. Muchísimas gracias por estar acá y recuerden que en octubre Historias Secretas va en vivo. Vamos a tener una temporada en el Teatro Belarte de Bogotá. ¿Sí? Todos los miércoles de octubre
vamos a tener historias secretas en vivo. No solamente voy a estar yo, vamos a tener invitados, gente chévere para que cuente sus historias secretas del mundo del fútbol y del mundo del deporte. Así que ahí les dejamos el link porque nos vemos en Historias Secretas en vivo. Ya nos vimos en un bar y ya tomamos cerveza. Entonces, pues ya veámonos en un teatro y tiremos seriedad. Yo no estoy pensando en irme de naranja.